En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, último programa de la temporada, vamos a volver en septiembre, y da pena la verdad tener que hablar para cerrar temporada de la situación grave de incendios y canículas repetidas que vive Europa en general y Francia en particular. Nos acompañan para hablar de ello Andrei Hernández, doctor en Geografía con especialidad en Ordenamiento Territorial, Laura Arcila, ingeniera medioambiental, Patricia Cuba, abogada ambientalista y Elis Nakarato, responsable de Incidencia y Justicia Climática en Oxfam. La grave crisis climática, incendios y canículas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nuestra casa arde y miramos hacia otro lado. Lo dijo Chirac en 2002, añadiendo, no podremos decir que no lo sabíamos. El expresidente francés tuvo el coraje y la visión, allá por 2002, cuando no se decían estas cosas, de decirlo en una cumbre internacional, un discurso que ahora sorprende y sonroja por su vigencia. Muchos franceses se acuerdan de aquellas palabras. Un año récord en hectáreas quemadas, con el macroincendio de Gironda provocando miles de evacuados. Una situación similar en España y en varios países de Europa, algunos con latitudes nórdicas. Francia estos días sufre su cuarta ola de calor. En junio, tanto aquí como en Alemania, el calor dejó más de 5.000 muertes. El escenario catastrófico que se proyectaba para la mitad de siglo no es ya el futuro, es el presente más rabioso. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. Las olas de calor asfixian Europa, de las cumbres de Mont Blanc a las calles de Sevilla, Berlín o Roma. Diario El Mundo. La gran evacuación de nuestra historia, tras el grave incendio en el oeste de la Comunidad de Madrid. Diario Liberación. Francia se derrumba, mortalidad, hospitales saturados, trenes anulados. Son las consecuencias de la canícula. Bueno, es desolador ver tanta destrucción. Luego vamos a ir, si les parece, a causas y consecuencias, pero quizá lo fundamental ante una tragedia así es salvar vidas. La vida como primer elemento o primer criterio de actuación para los dispositivos que estamos viendo trabajar de bomberos, de militares y de enfermeros. Andrei. Sí, las instituciones y estos programas que tienen que tener en vista la parte social, tienen que tener un paso adelante a los fenómenos que vemos ahora, porque son más recurrentes, claro, son más fuertes y tenemos que actuar más rápido. La relación entre macroincendios y canícula es directa, es destructiva, ya que este periodo de calor extremo y sequía extrema convierte a los bosques en auténticos polvorines. ¿Cómo se relacionan ambos fenómenos, Laura? Bueno, estos fenómenos son preocupantes. Vemos que desde junio tenemos unas altas temperaturas que ya vienen secando todo el territorio francés, español. Lo vamos a ver en un futuro pues no muy lejano en Latinoamérica, lastimosamente con el fenómeno del Niño, pero son fenómenos que se van a unir y lastimosamente tenemos que hablar de ello para poder estar preparados y enfrentarlos. Me imagino, Patricia, que la ley se tiene que ir adecuando desde el terreno, como es abogada ambientalista, a la nueva realidad. Es una realidad que está aquí y la ley tiene que ir detrás de ello, adecuándose. Absolutamente. Efectivamente, en Francia podemos decir que efectivamente tenemos un arsenal legislativo importante. Podemos citar la Ley Clima y de Resiliencia, que fue adoptada en el 2021, que precisamente tiene disposiciones específicas para la protección contra incendios, evitar la artificialización de suelos y muchas medidas esencialmente de adaptación. La dificultad principal, desde mi punto de vista, no es tanto la ley en sí misma, porque la ley, te cito esta, pero hay muchas otras más, es su capacidad a aplicarse de manera efectiva, y ahí tenemos una problemática de voluntad política de aplicación. Y lo que dijiste tú hace un instante es que en este caso de los incendios estamos hablando de vidas humanas. Ha habido un despliegue importante, incontestablemente,
pero todavía hay muchos ajustes normativos y de adaptación real y logística que merecen ser tomados en cuenta. Son varias aristas de un mismo prisma. Está la parte legal, está la parte de los fenómenos climáticos y está la parte humanitaria desde las ONGs, porque, claro, estamos creando crisis humanitarias con miles de evacuados. Lo estamos viendo estos días en el Palacio de Congresos de Burdeos, lo estamos viendo en España. ¿Cómo se están gestionando estas crisis humanitarias, Elise? En España tenemos más de 100.000 desplazados. En Francia, más de 200.000 desplazados con los En fuegos. tiempos de paz es novedoso. Para Francia es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tenemos tantas personas que tienen que salir de sus casas. Es impresionante. Así que, claro que es un fenómeno nuevo, pero estas imágenes están impresionantes, pero no están sorprendentes. La verdad es que, como lo dijo Chirac en 2002, hace 25 años, todo lo que vemos ahora son las previsiones de los científicos del clima, del GIEC, desde hace 20, 30 años. No, los científicos del clima no están sorprendidos. Así que la pregunta es cómo hacer para prepararse a esta nueva realidad. La verdad es que ahora mismo vivimos en una realidad diferente de hace 20, 30 años. Y lo que nos dice, por ejemplo, el GIEC o en Francia el Haut Conseil pour le Climat, es que tenemos que hacer dos cosas en el mismo tiempo. Adaptarse a esta nueva realidad y también mitigar nuestras emisiones de carbono, porque si no vamos a seguir aumentando el problema. Así que tenemos que hacer los dos porque el cambio climático es de origen humana y podemos actuar sobre esto también. Los científicos lo llevan diciendo desde hace muchísimos años. Hemos visto antes al expresidente Jacques Chirac diciéndolo en el año 2002, cuando nadie se atrevía a decirlo. Y el sentimiento ahora es un poco de la orquesta del Titanic, de que se va hundiendo, pero hay que seguir para adelante. Todavía tenemos que soportar a negacionistas diciendo lo contrario y a científicos teniendo que luchar cada día con lo que dicen negacionistas desde ciertos sectores políticos. Es impresionante que en 2026 todavía tengamos que encarar esto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, la parte es la aceptación y lo que uno quiere escuchar. Entonces, es muy fácil vender la idea en estas comunicaciones, redes sociales. Cualquiera puede escuchar lo que sea y puede tomarlo como un hecho sin ir a ver de dónde viene la información, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, si es simplemente para llamar la atención y desviar los recursos, vamos a decir, de comunicación a otros sectores con más interés o que realmente hay un trasfondo político y económico, ¿verdad? No sé si quieren hablar sobre... Sí, yo quisiera volver un segundo sobre lo que mencionaba Elisa hace un momento, sobre la problemática de los desplazados, que tiene mucho que ver con este tema política migratoria, porque el día de hoy hay un vacío legislativo internacional sobre el estatus de desplazado ambiental o climático. No existe ningún convenio internacional para tratar la problemática porque el único que existe de 1951 de refugiado es mucho más sobre temas bélicos o de problemas de religión, conflicto, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, cuando hablas de la necesidad de actuar, desde mi punto de vista legal, hay una real necesidad de tratar esta problemática porque los desplazamientos ambientales, además, generalmente van a ser, lamentablemente, permanentes. La gente no va a poder seguramente volver a su lugar de origen. Y eso es un tema sumamente serio. Lo novedoso de lo que estamos viendo, volvemos ahora a la parte más de lo que estamos viendo. Los incendios ya no solo queman, también alimentan fenómenos atmosféricos extremos y es lo nuevo de ahora. Nubes gigantes alteran el viento e incluso desencadenan rayos que alimentan nuevos focos. Estamos hablando de unos incendios que lo llaman de sexta generación. ¿Cuáles son las características fundamentales? Pues estamos viendo un fenómeno que se llama las nubes de fuego. Eso. Que tienen un nombre científico que Andrei lo como sabe. un Nimbus. Muy bien. Pero estas nubes de fuego, para que todos lo entendamos, pues no se veían acá en Europa, no se habían visto. Es algo que se veía en Estados Unidos, se veía en Australia,
Pero verlo ahorita en Europa, pues nos toma por sorpresa sí, pero no. También sabíamos que ese tipo de fenómenos iban a pasar y van a seguir pasando. Cosas así extrañas que no son magia, son cosas que ya la ciencia no lo había dicho. Y como lo explicaba, son por los mismos incendios, pues es como un círculo, como que vuelve y se generan nubes que parecen nubes de tormenta, pero que su descarga energética es terrible. Sí, tenemos que ver que un incendio forestal, tenemos lo que es el combustible, que es la vegetación, la topografía y el viento. Entonces, ahora hay más combustible porque estas canículas, esta sequedad hace que no haya humedad en el suelo, la vegetación esté más seca, por lo tanto haya mayor impacto, mayor combustible. Estos fenómenos micro localizados hacen que hayan más vientos, que hayan más ignición. Y son realmente puntos en los que los bomberos sí saben controlarlos, pero se repiten muy rápido. Entonces, no hay suficiente insumo, tanto tecnológico como humano, ¿verdad?, para controlarlo. Y lo peor es que esta es nuestra nueva realidad. Es decir, estos fenómenos novedosos de los que están hablando mis compañeros han venido para quedarse, entendemos. Es decir, no van a ser episodios aislados, sino que va a ser nuestra nueva realidad a partir de ahora. Hay que nombrarlo así, Elise. Y no es solo nuestra nueva realidad, es que van a aumentar, porque ahora mismo no estamos bajando las emisiones de carbono, así que lo que va a pasar, si seguimos en la trayectoria donde estamos ahora, en 2050 vamos a tener, por ejemplo, en Francia el 60% más de fuegos como tenemos aquí, y en 2100 vamos a tener 3 veces más de estos episodios. Así que nos parece muy impresionante, pero van a seguir aumentando los fuegos, las olas de calor, pero también otros fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones o la sequía, algo que no se ve tan de repente, pero que afecta las viviendas, que afecta la agricultura, que afecta, la verdad es que afecta la manera de cómo vivimos en nuestros países, en nuestros paisajes. Así que por eso es muy importante tomar decisiones públicas y políticas basadas sobre hechos, estos hechos científicos, pero también con una mirada sociológica, para que todo el mundo sea consciente de ello. Eso es. Pero esto que dice Liz, Patricia, el problema, claro, con una política cortoplacista, ¿cómo atajamos, a nivel además con leyes, un problema que tiene un origen, es mucho más importante? Es decir, si la meta electoral son las próximas elecciones, no vamos a tener soluciones de fondo. Eso, la problemática que tú planteas es, lamentablemente, la vemos en Francia, la vemos en nuestros países, en nuestra región de América Latina. Es decir, ¿en qué momento la ley, que puede ser extremadamente buena, que puede tener incentivos inclusive fiscales, como muchos casos en Francia, o económicos, finalmente queda letra muerta porque no hay una real voluntad política de aplicarla? ¿Por qué? Porque hay una problemática, vamos a decir, en la palabra de moda, competitividad. Lo vemos en el sector agrícola francés, no está ligado directamente a los incendios, pero no podemos permitir, por ejemplo, que se apruebe una ley en la cual se permite el uso de pesticidas que han sido prohibidos hace varios años en Francia, para mejorar la rentabilidad de los agricultores, porque al final esa no es la solución, es una solución cortoplacista. Me tengo que ir un momentito a hacer una pausa, enseguida te doy la palabra a Liz, que me estaba así pidiendo la palabra. Va a ser a vuelta de pausa, hasta ahora. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano en France 24 y France24.com. Esta semana en Primera Plana hablando de canículas en serie, de incendios XXL, de la nueva realidad que tenemos aquí en Europa. Lo hacemos con un doctor en geografía, Andrei Hernández, con una ingeniera medioambiental, Laura Arcila, con una abogada ambientalista, Patricia Cuba, y con una responsable de incidencia justicia climática en Oxfam, Elise Nakarato. Bueno, las canículas extremadamente intensas, duraderas, que estamos viendo aquí en Europa y que han provocado
bueno, pues están relacionadas con estos incendios devastadores. La verdad es que estamos hablando de esa crisis humanitaria, pero ponen a prueba absolutamente a todo el sistema de una sociedad de bienestar como son las europeas, como son en España o en Francia, desde los hospitales, los bomberos, la educación, la economía, la vida. Todo nuestro sistema se pone a prueba con estas crisis. Es decir, las inversiones, lo que se ha hecho en política, todo aflora en crisis como estas. Patricia o Elise. Sí, la verdad es que por eso necesitamos respuestas que sean sistémicas sí. y no de cada uno en Claro. su lado, porque si no, no vamos a enfrentar este problema. Quizá el primer paso para enfrentarlo es desideologizar el tema del cambio climático. Mientras estemos hablando de ideología del cambio climático, estamos equivocándonos en el planteamiento base, ¿no? Andrei. Bueno, pues el cambio climático es un hecho. O sea, se ve, lo vivimos. Tanto aquí como en África, como en Latinoamérica, o sea, en Asia, todo se ve, todos ahora los fenómenos son más fuertes y más recurrentes. Pero por hacer de abogado del diablo, entonces, ¿por qué hay tantas personas votando a gente que lo niega? Porque les Es venden que hay una que ir ahí. historia, porque la parte viene en la parte económica. Hacer esfuerzos para controlar el cambio climático, no pararlo, sino controlarlo, porque ya es un hecho, requiere esfuerzos económicos, requiere esfuerzos humanos, y hay políticos que les interesa desviar la atención para hacer más producción petrolera, que es más fácil, que va a generar... Drill, baby, drill. Es correcto. Es muy fácil romantizar este tipo de situaciones y decir que no existen. Es la parte negacionista más fácil, y que yo creo que nadie quiere escuchar unas noticias malas, o que el gobernador o la parte política le diga que él no va a estar en las mejores condiciones del futuro. Lo que pasa es que estos políticos también tendrán hijos, tendrán nietos, y van a dejar un mundo a esas generaciones. No sé si, por muy egoísta que quiera ser uno, está la ley de vida. No sé, a lo mejor estoy hablando de algo muy filosófico que no, pero... No, es algo filosófico, pero también tiene que ver con el derecho, con la política, definitivamente está totalmente ligado. Creo que para darle un toque positivo a lo que tú Patricia, dices, por favor. Es que efectivamente no hay ningún romanticismo sobre la necesidad de tomar acciones y políticas claras y reales y eficaces de lucha contra el cambio climático, sea de atenuación o de adaptación. Y hay un trasfondo económico, finalmente un beneficio económico para todos los sectores de actividad, porque a nadie, y además en Europa, bueno, también en América Latina, pero lo veo más en Europa y me parece positivo, el mismo consumidor, la propia sociedad civil exige y se implica el día de hoy de manera más abierta en estas problemáticas. El día de hoy tenemos todo al alcance de la mano. Puedes tener bajo principios como debida diligencia, el devoir de vigilance, un ojo muy crítico sobre lo que hacen las empresas el día de hoy, sobre cuáles son sus proveedores, sobre qué actitud ambiental y social tienen, principios de ESG. Sensibilizar ambiente, sobre estas cuestiones es un interesante punto de partida. Vamos a escuchar las consecuencias de la canícula en víctimas de un testimonio que nos ha facilitado Oxfam. Se trata de Jean-Raoul Plassu, lo digo bien, vive a 20 kilómetros de Grenoble, una ciudad de talla mediana del este de Francia. Una realidad, porque normalmente siempre estamos que si las canículas, cuidado con los mayores y con los niños. Pues fíjense, una realidad como la de la epilepsia, como ejemplo confrontado a todo lo que estamos viviendo con las sucesivas canículas. Escuchen. Je suis épileptique depuis l'âge de 12 ans. Soy epiléptico desde los 12 años. Hago crisis que se llaman crisis de ausencia. Me quedo inmóvil, no puedo comunicarme, no me puedo mover durante 10, 20 segundos o un minuto. La calidad del sueño es entonces esencial. Los momentos de canícula son realmente muy propicios para las crisis de epilepsia. Cuando uno duerme en un cuarto en donde hace 30 grados, se degrada realmente el sueño. También se modifica la cinética de mi medicamento. También hay un factor de
2003. Las canículas son muy estresantes. Puedo adaptarme yendo a vivir fuera de la ciudad, en un sitio más fresco, donde puedo hacer también teletrabajo. Hace poco no podía dormir en mi cuarto por el calor y me fui a dormir al sótano. Pero no todos tienen un sótano. Soy consciente de que lo que hago no es posible para todos. El verano del 2003 fue un momento de gran toma de conciencia. Me dije, estamos ante un gran cambio, un gran riesgo que concierne a la persona con discapacidad que soy, pero que va a concernir a toda la sociedad. Qui risque demain, de concerner, la société dans son ensemble. Elisa, además interesante este testimonio porque destroza otro de los mitos, esto de las canículas nos igualan a todos porque todos, ricos y pobres, tenemos que soportar por igual las olas de calor. Esto es mentira. Cuando tienes dinero, las soportas mejor. Claro. Raúl forma parte del recurso jurídico que hicimos, l'affaire du siècle, el caso del siglo que hicimos el año pasado con otras asociaciones de personas directamente impactadas por el cambio climático. Porque lo que nos dice Jean-Raúl es que el cambio climático afecta a todo el mundo, no solo los viejos y los niños, pero, por ejemplo, con Oxfam hicimos un reporte, un estudio sobre lo que afecta y vemos que las olas de calor, por ejemplo, afectan las mujeres embarazadas, también hacen enfermedades de corazón y toca a todo el mundo y especialmente a las personas más vulnerables, como las personas que trabajan afuera, agricultores, personas que trabajan en obras. En la construcción, claro. Y como los vemos cuando tenemos olas de calor, hemos calculado que si vives en un municipio más pobre, puedes tener hasta el 30% más suerte de morir de una ola de calor, porque el cambio climático afecta a las personas que aún son más vulnerables. Pero también yo quiero estar un poquito positiva, lo que nos aprende también este testimonio es que las políticas de prevención funcionan, porque en Francia en 2003 tuvimos la primera grande ola de calor y después de esto, cuando tuvimos más de 15.000 viejos que han muerto por esta ola de calor, tuvimos políticas de prevención hacia los ancianos y eso funciona. Así que quiero decir que cuando ponemos... que existen las teclas a las que tocar. Se necesita coraje, valentía, ciertas cosas, pero podemos. Y vista a largo plazo también. Sí, no tener ese determinismo fatalista porque sabemos que se puede. Por cierto, este asunto no debería generar bronca política. Los incendios no tienen ideología. Y sin embargo la hay. En España la hemos visto por las competencias de las autoridades en emergencias y aquí en Francia ha sido a cuento del aire acondicionado. ¿Tiene ideología el aire acondicionado? Les cuento, explicamos que el año pasado la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional anunció el llamado Plan Clean para equipos en todo el país, algo que muchos criticaron porque no parece muy real. Los ecologistas y parte de la izquierda cuestionan el enfoque que se le ha dado al problema. Quien queráis, ¿eh? Interesante esto del aire acondicionado, perdón. El aire acondicionado no es una solución y jamás va a ser una solución. Es algo paliativo que uno trata nada más. Y además, aires acondicionados van a recargar el sistema eléctrico que en otros países, por tanta cantidad de utilizar, va a colapsar. Entonces, todo colapsa, no hay electricidad para nada, entonces volvemos a un punto muerto y que los edificios de las zonas urbanas modernas no están adaptados para sobrellevar el calor, sino es con aire acondicionado. Yo creo, en este programa me permitiréis, quizá que los intentos de la derecha y la ultraderecha de caricaturizar lo que decían los ecologistas, y del otro lado a lo mejor nos ha explicado bien que sí que hay ciertos servicios públicos, como por ejemplo el transporte en Francia, que lo cogen normalmente personas de clases obreras, donde no les puedes decir que no necesitan una modernización ni un servicio de clean, porque eso es política pública. Yo creo que a lo mejor las dos cosas convergen en el mismo problema. Elise. Por eso el caso de la climatización no es una solución general, pero lo que es una diversión que toman especialmente la derecha y la ultraderecha para no enfrentar la realidad de esto cambio climático que necesita respuestas complejas. Eso es algo que tener en mente cualquier sea la persona, de donde sea, que
propone una solución mágica que va a solucionar todo el problema, esa solución no puede ser. Cuando tenemos que enfrentar el cambio climático y las consecuencias, son respuestas complejas que tienen que tomar en cuenta la gente, los municipios y... Pues en una sociedad a golpe de clic y de titular de redes sociales, no sé si esto lo vamos a saber enfrentar muy bien, pero bueno, Laura. Pues, a ver, es que no tiene, pues, los aires acondicionados no tiene punto de partida basarse sobre esto. Yo creo que hay que mirar más allá y hay que planificar un territorio para poder saber qué es lo que se necesita dentro del territorio, porque cada territorio tiene su especificidad, tiene sus detalles que hay que aprovechar o que hay que controlar. Pues no hay, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza que son aplicables, que ya están aplicadas en muchas partes del mundo. En China, por ejemplo, con estas ciudades de esponjas. Son cosas a replicar. Acá en París, por ejemplo, lo que se hizo con los parques oasis en los colegios, pues son cosas los puntuales. Refugios climáticos también, lo que pasa es que muchas ciudades, esto depende también del poder municipal, ¿no? Es que, claro, también depende de dónde está el poder de... Sí, de la voluntad y de la rapidez política con la que se... Pero la voluntad política también depende de que los electores voten porque hay un poder en el elector. Sí. Absolutamente. Finalmente caemos sobre la problemática mencionada hace un momento. Lo que proponía, para los que no conocen, Nicolas Hulot es un gran ecologista francés que llegó a ser ministro de la transición ecológica, es que el ministerio irradie las otras decisiones de agricultura, urbanismo, transporte, etc. Es muy interesante. Muchas gracias a los cuatro. Les cuento, durante el mes de agosto tendrán una selección de los mejores programas de la temporada y nosotros volveremos en septiembre para iniciar una nueva temporada cargados con pilas nuevas. Muchísimas gracias, que disfruten el verano y a todos ustedes hasta septiembre. Gracias.